Hoy tenemos un segundo tema doctrinal. Habíamos visto el primero, que era sobre la expiación. El de hoy es más, todos los temas son muy profundos, pero hoy vamos a tratarlo de una manera muy sencilla y esperamos abordarlo en esta hora. El tema es la conversión. Amén. La conversión. Es más, voy a tomar un texto aún del Antiguo Testamento que me parece que es como anillo al dedo. Está ubicado en el Salmo 19:7 y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y en el contexto que está utilizando el salmista, realmente no es un texto que se tome por ahí fuera del contexto, sino que tiene mucha relación con lo que es el tema de la conversión. Podemos decir que esto es una doctrina, hablar que es la conversión. Hoy hay mucha necesidad de hablar de conversión. ¿Por qué hay que hablar de conversión hoy? Porque cualquiera es convertido. No sé, en redes sociales he escuchado mucho esta semana, la semana pasada, salió en redes sociales que más de 70.000 almas o 700.000 almas, una cosa extravagante en África, aceptaron a Cristo. Yo dije, Dios mío, 700.000 almas. Eso es una cosa de locuras. Se convirtieron. Y leyendo la nota de este periódico cristiano, no le convirtió a nadie. No se convirtió a nadie. Hicieron una oración mágica que le han llamado la oración de fe. Pero hermano, yo he trabajado en las calles así. La mayoría de indigentes y drogadictos de nuestras ciudades les han hecho hacer la oración de fe detrás de un pedazo de pan y de un chocolate. La gente en medio de la necesidad llega a una iglesia y dice: yo acepto a Jesús. Pero ¿será esa la conversión? ¿Tendrá relación eso con la palabra? ¿Será que en esos textos que nos dicen fórzanos a entrar, la oración de fe sanará el enfermo? Pero el enfermo sanará, ¿cómo así? ¿Qué relación tiene? Pero son los textos que uno escucha cuando se habla acerca de esta oración de fe que usted y yo hemos escuchado, que es algo nuevo, que no es algo que está dentro de todo el contexto histórico de la iglesia cristiana, sino que es algo más moderno. Eso es algo de los años 60 para acá. Resulta que cuando uno va, por ejemplo, al libro de Efesios, el capítulo 2, Efesios capítulo 2, búsquelo conmigo, Efesios capítulo 2. Bien. Recuerde que cuando uno mira, por ejemplo, el libro de Efesios habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. En el capítulo 2 del libro de Efesios habla de los métodos de la salvación. Y en el verso 3 dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Desde el versículo 1 está diciendo que Jesús nos dio vida cuando nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados, que nosotros vivíamos ahí, pero que ha ocurrido algo en nuestras vidas que ha transformado. Lo que operaba en los hijos que andaban en desobediencia, que eran hijos de la ira de Dios, operaba en nosotros. Y operaba de tal manera que éramos hijos de la ira de Dios. Hemos hablado en temas anteriores que cuando decimos hijos de la ira de Dios o la ira de Dios, estamos hablando del juicio de Dios. O sea, sobre nosotros pesaba el juicio de Dios y nosotros estábamos llamados a ser condenados. Entonces, nosotros, aún antes de vivir en la vida de ídolos y de todas esas cosas, Dios estaba pensando en hacer esa obra de transformación en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, anteriormente nosotros teníamos una mentalidad de pecado. Nuestra vida dependía del pecado. Veíamos imposible a que alguien llevara una vida de pecado. Entonces nos decían un santo, y uno decía: un santo. Muy difícil que alguien sea santo. Ni un pensamiento,
ni una rayecita, ni nada de esas cosas, de los apetitos de la carne. Es muy difícil, pero esa es la obra de conversión. Cuando nosotros no teníamos al Señor, nosotros no éramos hijos de Dios. El mismo Jesús dijo, éramos hijos del diablo, porque hacíamos las cosas del diablo, las obras del diablo. Cuando aceptamos a Jesús, empezamos a ser llamados cristianos. El concepto cristiano es muy hermoso, porque cristiano es como si fuéramos Cristos chiquitos. No, nosotros no somos Cristo, ni anticristos menos, sino que Cristo mora en nosotros. La obra de Cristo obra en nosotros. Nuestra vida ha sido transformada. A los primeros convertidos al Evangelio se les llamaba cristianos, y era una identidad completa con el Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos llamó a nosotros, y al llamarnos nos ha transformado a través de la obra de la conversión. Ahora, ¿qué será la conversión? Y yo quisiera hablar de esto, porque mucha gente habla de que son convertidos. Camina uno por las calles y mucha gente habla como convertidos. Bueno, en nuestro país, yo no sé si en otros países se verá tan fácil como en Colombia. Uno ve que ya el lenguaje cristiano se ha apoderado de las redes y de la gente. Entrevistan a alguien, gloria a Dios. Y uno, ay, ¿será que es cristiano? Ay, amén. Dios te bendiga. No, es que gracias a Dios. Entonces uno dice, qué bendición. Entonces uno dice, Dios mío, qué lenguaje tan especial. Pero en la práctica empieza uno a mirar que la persona no se comporta como si fuese alguien que tuviese los principios de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Una persona, no solamente por el lenguaje aparentemente que habla, es creyente, sino que algo tiene que haber sucedido en la vida de ella. Tan especial, que para esa persona no es difícil. Se hace una necesidad la vida espiritual. Una persona que dice que ama a Dios y le cuesta ir a un culto. Una persona que dice que se ha convertido al Evangelio, pero usted ve que es una persona que disfruta más de las cosas que no son de Dios que las que son de Dios. Que le cuesta todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, congregarse, leer la Biblia, orar, buscar de Dios. Sencillamente es una persona que no ama esto, que no ha entendido. Y como tal vez hay un concepto bíblico que es una persona que no le ha amanecido, no tiene un concepto claro de esto, porque la conversión tiene que crear en la persona totalmente un cambio. Un cambio cuando yo era hijo de la ira o era no hijo de Dios. Y en el concepto bíblico es, el que no es hijo de Dios es hijo de ¿quién? Diablo. Y el hijo del diablo hace las cosas del diablo. Amén. Con los maestros de escuela dominical vemos mucho en el caso de la familia cristiana, ¿cierto? Cuando un niño, los padres traen a un niño a la iglesia, realmente nosotros aquí en la iglesia sabemos qué padres son convertidos. Porque los niños todo lo cuentan. Y a veces sin hablar de hablar. Porque su lenguaje, su expresión, su agresividad, tantas cosas que están en ellos están demostrando una mala formación. Y están demostrando que en su hogar no hay una identidad con la fe cristiana. Lo mismo sucede en el caso de una persona que ha empezado los caminos de Dios. Dios empieza a transformarlo. Amén. Yo no sé si usted se da cuenta en el caso de la vida normal. ¿Usted no ha notado que hay personas que, por ejemplo, caminando, escribiendo, escriben muy mal? Tienen una ortografía muy tremenda. ¿Por qué una persona tiene una terrible ortografía? Porque no lee. ¿Por qué no tiene un buen léxico? Porque no lee. Tremendo eso. La vida cristiana es igual. Porque una persona que conoce del Señor hace 5, 6, 7 años, todavía tiene, yo he escuchado, hermanos, unos términos en los creyentes. Hay gente que en vez de dice que es muy fuerte, que es muy valiente,
Entonces dice que es una berriondera, y no estoy hablando de término fuerte. Fuerte es mencionando como el nombre de un marrano que matan el 31, ¿cierto? Los marranitos chiquitos le llaman como los veterinarios de raco, ¿cierto? Entonces imagínense la palabra que utilizan, y uno escucha eso en gente creyente. Y son términos muy fuertes. Y eso que estoy hablando de los suaves. Entonces uno dice, Dios mío, no hay una identidad, porque la Biblia dice que todo lo que es verdadero, lo justo, lo puro, en eso pensar. Pero también habla de nuestra forma aún de hablar, nuestra forma aún de pensar. Entonces, si alguien se identifica con el Señor, es alguien que tiene la formación. Y yo no sé si usted lo nota, cuando en una familia hay formación académica, entre comillas, usted ve que los hijos desde pequeños tienen una forma de expresión diferente. Y uno dice, ese niño habla también, que es factible que venga de una familia con formación académica, pues, que tiene cierto. Lo mismo en la vida cristiana, cuando alguien empieza en su forma de expresión, uno dice, esta persona tiene relación con Dios. Porque el vocabulario es diferente. Es más, la Biblia habla de que nosotros, ya cuando tenemos al Señor, hablamos con palabras sazonadas. Hay un cambio en nuestra manera de hablar. ¿Por qué sucede eso? Porque ha habido un cambio. Nosotros somos hoy nuevas criaturas. Lo que éramos en la vida anterior, pues eso muere. Ahora somos nuevas criaturas. Hace muchos años, junto con mi esposa, manejamos centros de rehabilitación y nos llegaban muchachos de la calle. Uno de tantos muchachos de la calle, nosotros le llamamos Nacho, se llama Ignacio Granda. Y Nacho era de Manrique, de una zona fuerte, y él era un muchacho de la calle. Y en la calle había una forma de hablar como de la calle. ¿Sabe usted que cuando estuvo en el centro de meditación y salió del centro de meditación, Dios lo llamó a servirle a Dios? Y en una misión le decían, ¿usted de dónde viene? En centro de meditación, aquí Instituto Bíblico, a ninguno, y allá necesitaban pastor. Pero no iba a ningún pastor porque eso era por allá en un monte donde las condiciones económicas y todo, allá los diezmos eran en frutas, verduras, cosas, y él llegó soltero allá y Dios obró. Pero cuando predicaba, la forma de expresarse, el vocabulario y todo, decía, no, usted sí fue a un instituto bíblico. No, yo no fui, pero a mí me formaron en la palabra, y en el centro de meditación comía palabra por la mañana, a mediodía, por la noche, leía la palabra. Su forma cambió, totalmente cambió. Se veía que era una persona que había sido transformada. Entonces, hay algo que sucedió. El Ignacio viejo, el viejo hombre, ya no era el mismo. Aún en la forma de hablar cambian las cosas. En la Sagrada Escritura, por ejemplo, en Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la... Bueno, no, estoy errado en el texto bíblico. Gálatas 6, leo desde el 14. Lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, está hablando Pablo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora sí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y lo que está hablando el apóstol Pablo en todo el contexto, está hablando acerca de cómo Cristo, al exaltarse, está hablando en el capítulo 6, ha hecho cosas en la vida. Por ejemplo, una nueva vida en los individuos, que está hablando del versículo 1, del versículo 2 en adelante, está hablando acerca de esa vida en el caso personal, cómo transforma y cómo hace la persona responsable delante de Dios, para ya en la última parte, pues, del texto hablarnos de esto que estamos encontrando. Recuerde que la Biblia hay que interpretarla no a la luz de un texto bíblico, sino de lo que se viene hablando en toda esta parte. Entonces, nosotros hemos encontrado que en el Señor hay una nueva vida, y esa nueva vida transforma. Si usted va conmigo, por ejemplo, a Romanos capítulo 6, el versículo 4, el capítulo 6 está hablando acerca de cómo Dios nos ha libertado de esa vida de pecado, cómo Dios quita eso, que el pecado siempre normalmente mora en los individuos. La gente se identifica con ciertos pecados. Note que cuando algunas personas llegan a la iglesia,
vienen con una adicción al pecado. ¿Qué adicciones al pecado tenían algunas personas? Dígame usted algunas que haya visto por allá. El licor, la mentira, la fornicación. Aún la misma persona en su propia expresión es maldiciente y es atada a esas cosas. Pero mire que cuando estamos en el Señor sucede totalmente un cambio. Ya no está esa situación. ¿Por qué? Porque cuando hemos llegado al Señor, Dios nos ha unido con Cristo, y el capítulo 6 de Romanos habla de eso, de la unión con Cristo. Ha hecho que nosotros también, al unirnos a Él, muramos al pecado y resucitemos a una nueva vida. Por eso el verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todo este capítulo es lindo. Cuando estudiamos acerca del bautismo nos damos cuenta que el bautismo no es sumergir en el agua ya. Es un concepto de bautizar que significa sepultar o morir. Nosotros cuando llegamos a Cristo fuimos sepultados con Él. Hemos muerto al pecado. El hecho ya de nosotros hacerlo público a través de confesar la fe públicamente e ir a las aguas, no es esas aguas las que transformaron, sino que hay una transformación que muestra que nosotros ya hemos muerto al pecado. En el caso de iglesias como nosotros, no bautizamos a una persona que todavía no ha experimentado ese redimido en el Señor. ¿Cómo se experimenta? Porque hay cambios. El Señor empieza a identificar a la persona y, por ejemplo, la persona abandona el pecado. Nosotros, una persona que todavía fuma en esta iglesia, no lo bautizamos. Creemos que debe ser libre del pecado. Por eso el concepto de bautizar ha muerto. Realmente esa persona le dice al mundo: he muerto. Que cuando yo bautizo a una persona que es fumadora, es sencillo. Antes de meterlo a las aguas, era un fumador. Ya que salió de las aguas, no solo es un fumador, es un fumador mojado. Sigue siendo un fumador. Pero cuando el Señor ha hecho una obra en la persona, ella puede públicamente expresar su fe de que ha muerto. Este capítulo 6 de Romanos sería muy interesante que aquellos que lo practican, que bautizan personas sin haber sido redimidas, puedan meditar y puede hacer que cambie. Bien, ahora Mateo habla de esa expresión que nosotros también tenemos y nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y qué especial eso, ¿no? Nadie puede hablar de lo que no es. La Biblia dice que de una canilla, de una fuente de agua no puede salir dos tipos de agua: sucia y limpia. Y es verdad, porque si sale limpia con un poquito de sucio, ya está sucia. Esa fuente de agua no va a sacar una sola, tiene que salir o limpia o sucia. No, es que está medio limpia, está sucia. O limpia o sucia. ¿Usted lo cree? Bueno, Jesús le está diciendo en el 2:34, generación de víboras, ¿cómo pues pueden hablar lo bueno siendo malo? Y ahí es donde dice: la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos acerca de la fe, y hoy que se habla tanto de la fe, también hay un concepto bíblico claro frente a eso. Dice: la fe sin obras está muerta. Y usted mira, que eso lo dice por allá en Santiago, capítulo 2, verso 26. Santiago 2:26, que nos dice acerca de que esa fe sin obras está muerta. Yo no sé si usted ha leído en algún momento el libro de Santiago y tiene aquí sobre qué está tratando ese capítulo 2. Y el capítulo 2 del libro de Santiago habla acerca de cómo yo manifiesto ese amor que Dios ha dado a mi corazón, que en mí se han de manifestar buenas obras. Y en el versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y viene hablando
de la necesidad de que haya habido un cambio. Y coloca en los textos anteriores, por ejemplo, viene hablando de Rahab cuando tuvo esa conversión. Entonces hay una necesidad de que haya cambio en la forma en que nosotros nos comportamos. Romanos también en ese capítulo 6, verso 2 dice que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que vivimos todavía en él? No les digo, Romanos 6 es tremendo porque está hablando de mí. Si yo ya morí el pecado, morí. Si yo estoy manifestando a través del bautismo que he muerto al pecado, realmente he muerto al pecado. De lo contrario, ¿qué sería el bautismo? ¿Para qué sería el bautismo? Nosotros conocimos el caso, me pareció muy simpático porque una parejita que se fueron a bautizar, él todavía estaba muy atado. Tenía muchas ataduras. Y ella se estaba bautizando y él no, y él ese día lloraba. Y le decía al líder de ella, yo le prometo a mi líder que no vuelvo a fumar. Él tenía una intención, pero no es la intención, es que Dios haya hecho la obra. La obra no la hace el hombre. No depende del hombre. La obra depende, es la obra de regeneración que hace Dios. No depende de nosotros. Bien, usted no puede hacer nada para ganar el cielo. Entonces, para usted vencer el pecado, usted lo único que necesita es dejar que Cristo haga esa obra en su vida. Oye, dejar el pecado es algo que llega como la inercia, ¿cierto? No hay que hacer nada, eso fluye. Cuando alguien es atado al pecado, eso es algo que está ahí. Lo único que puede libertar esa atadura al pecado es el mismo Dios, a través del Espíritu Santo. Por eso usted va a notar que gente va a centros de rehabilitación y abandona supuestamente las drogas, pero cuando salen del centro de rehabilitación después de un año y medio, como que en 15 días quieren consumir lo que no se consumieron en 2 años, porque es un apetito voraz, que es un control del pecado en la persona. La persona tiene que ser libre en el Señor, tener un encuentro real con el Señor para poder que haya una conversión. Conversión es un cambio total en la persona. Ese cambio va a generar en la persona cambio de hábitos. Los hábitos van a cambiar totalmente. Las cosas que la persona tenía innatas en ella pierden el valor. Cuando mi padre se convirtió, mi padre todos los días a las 6 de la tarde, bueno, bebía todo el día, pero a las 6 se iba a beber del todo, a hundir en el alcohol. Pero cuando él conoció al Señor, todos los días llegaba a la casa temprano a leer la Biblia, cuando no había culto en la iglesia, y a escuchar radio cristiana hasta las 10, 11 de la noche, y se la pasaba leyendo, y ay, mi papá se enloqueció. Un alcohólico empedernido que se sentaba en una mesa a hablar bobadas con una garrafa de aguardiente, cambió y ya era con una Biblia en sus manos, a crecer y a escuchar mensajes bíblicos. Y a nosotros parecía que estaba más loco cuando tenía la Biblia que cuando se sentaba en un bar a hablar bobadas con una botella de aguardiente. ¿Ah? Qué loca es el mundo, ¿cierto? El evangelio para la gente del mundo es locura. Si a usted lo ve como una Biblia, es locura. Man, yo me he encontrado con creyentes que dicen, ¿usted es evangélico? Sí, yo no. O sea, usted es cristiano. Sí, pero no soy evangélico. Es que aquí hay diferencia entre ser cristiano o evangélico. No, es que los cristianos vivimos chévere, hacemos de todo, vivimos como todo el mundo, tomamos de vez en cuando el cóctel, si me da por tomar una botella de vino en mi casa con mi esposa y mis hijos, la paso bien buena. Pero los evangélicos no hacen nada de eso. No pasan bueno. Entonces, este Señor se convirtió en ¿qué? Porque esas cosas no enriquecen. Y si esas cosas no son de valor para nosotros, un hombre o una mujer que pierde la conciencia por el licor, es ilógico. Una persona que perdió el control sobre eso, dice no os embriaguéis con vino, dice la Escritura, mejor llénense del Espíritu Santo. Entonces, hay una mala formación y no ha entendido, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es imposible que una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento siga experimentando cosas de las cuales Dios muestra por la palabra que lo alejan de una buena relación con Dios. La persona debería abandonar todas las cosas que lo alejan
de la vida espiritual. Entonces, todos esos hábitos mueren. Empieza a experimentar la persona frutos de una vida transformada. Son frutos de una persona convertida. Es más, la inmundicia tiene que salir del corazón de la persona. Las expresiones de la persona tienen que cambiar. Las conductas cambian. Hay gente que experimentaba la mentira dentro de estas cosas. Es muy duro. Yo decía al hermano Andrés, pastor, es que es duro para mí trabajar en un negocio. Yo trabajo y vendo comidas y eso, pero si ya vamos a vender licores, me siento como raro siendo creyente, permitiendo, o sea, me siento raro haciendo eso. Quisiera no estar en ese lugar, me siento incómodo. Y es verdad, no es el lugar más cómodo para estar una persona cristiana. Dios ha de abrir puertas para que las cosas cambien. Entonces, debe de haber un cambio. El cambio viene de adentro hacia afuera. Hay un problema en muchos creyentes. Yo noto que mucha gente en ese deseo de amar a Dios tiene, como dice la Escritura, una apariencia de piedad, pero su corazón no. Entonces uno mira a estas personas que no han experimentado el cambio que la Sagrada Escritura está diciendo, y usted ve que la apariencia es de piedad. Es más, tienen hasta descuido, porque hay un descuido en su porte, hay un descuido en su cabello, en su forma de vestir. Puede haber un gran descuido. Y uno dice, ay no, pero es que, ay, miren esa gente, ay, da hasta lástima. Pero algunos dicen, yo soy santo. Bueno, ustedes son santos. Pero mire que esa persona ante los vecinos es odiosa. Yo soy uno de los que critico mucho los grupos sectarios. Yo no sé si usted ha visto un grupo como, por ejemplo, los que se hacen llamar testigos, que algunos decimos que son testigos contra el Señor. Y usted ve que esas personas, el día que salen a evangelizar, hasta cambian la forma de vestir. Saludan a todo el mundo. Pero esa persona, cuando no está supuestamente evangelizando, no saluda a nadie. Son los más malos vecinos. No izan el pabellón nacional. No respetan las leyes. No votan. No son ciudadanos. Pero el día que van a evangelizar, no, hermano, la santidad no es la apariencia. La santidad está en el corazón. Es el amor. Es la relación con Dios. Bien, uno va a ver en la Escritura ejemplos de convertidos. Y eso como que nos tendríamos que entrar a volver a mirar en las Sagradas Escrituras estos. Por ejemplo, cuando usted va a Lucas capítulo 7, y vamos a mirar esta una mujer en la casa de Simón, ¿no? Lucas capítulo 7. Yo voy a tomar algunos. Qué tremendo, porque esta mujer unge a Jesús. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado a su casa, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Es tremendo, porque ¿sabe cuánto valía un frasquito de alabastro? Era el salario de ¿cuánto? 365 días. O sea, el salario de un año. ¿Cuánto es el salario de un año en Colombia? Casi 360 millones de pesos. Menos. Está casi a 800 y pico más el transporte, ¿eh? Casi 10 millones. 200 y algo millones de pesos. No, Y, en el año me pasó. claro. Sí. Ah, yo lo estoy colocando por día. Casi 10 millones de pesos. Un poquito más de 10 millones de pesos. Perdón, sí señor, qué pena. Un poquito más de 10 millones. Sí señor, así es. Casi 10 millones de pesos. No, un poco más. Más, digamos 10 millones de pesos. Una mujer que riega sobre los pies de Jesús, ¿quién estaría dispuesto a hacer eso? ¿Nada? Tremendo eso, ¿no? Y dice que estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar
con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba los pies y los ungía con el perfume. Cuando yo estoy el fariseo, que estaba convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Tremendo. Era una mujer. La pregunta es: ¿por qué ella vino llorando? ¿Qué pasó? Arrepentida. Arrepentimiento. Bueno, hay un concepto de arrepentimiento, que el concepto de arrepentimiento verdadero es cambio de dirección. El concepto de arrepentimiento también traduce como llorar por el pecado cometido. No es remordimiento, es llorar por haberle fallado a Dios. Entonces dice que respondiendo Jesús le dijo a Simón: Simón, una cosa tengo que decirte. Él dijo: di, maestro. Lo coloco como buen ejemplo, pero esto nos va a dar luz. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 150. Y no teniendo ellos con qué pagar, ¿estamos bien ahí? Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le habrá más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo: mire lo que Jesús vio en ella. Porque una cosa es que uno diga: ya lloró y ya, y le regó el frasco y todo. Pero mire lo que Jesús, conociendo el corazón, expresa. Y le dice a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Porque era muy usual que al entrar en una casa, pues uno de los criados viniera y le lavara los pies a la persona. Y dice: mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué situación tan tremenda. Una mujer de cero conducta, pero que encontró una forma. Bueno, hubo en ella un dolor, un cambio de actitud, según lo que el contexto está diciendo y lo que Jesús dice. Hubo un verdadero arrepentimiento. Tan fuerte fue el arrepentimiento de ella que Jesús perdona sus pecados. Pero hay detalles ahí en el pasaje que uno como que obvia. Detalles como que ella se regocijó en Jesús, como que ella se acercó humillada a Jesús, que ella es una actitud de adoración a Dios. Y uno nota que hay gente que no adora a Dios. Su vida no es olor fragante delante de Dios. Quienes rodean esas vidas fastidian esas vidas. La misma gente no cree en la conversión de esos individuos por sus tratos, su forma de actuar. Jesús vio que esta mujer tuvo un cambio, y no me llama tanto la actitud de ella, aunque es una buena actitud, porque mucha gente tiene actitudes de llegar al templo. Uno ve que hay veces mira gente acá que uno ni conoce o que uno conoce. Yo conozco gente que viene a esta iglesia y lloran y lloran y lloran y lloran y lloran y lloran y salen de aquí a pecar. Están atados al pecado, pero lloran, y la gente les ve y dice: uy, esa mujer, uy, que mujer humillarse delante de Dios. No calla. Pero mire el caso de esta mujer, que no fue solamente su actitud, sino lo que Dios mismo observa en el corazón de esta mujer. Una actitud completa de adoración. ¿Qué espera Dios de nosotros?
una actitud completa de humillación. A Él, que va a influir en un cambio que va a operar hacia nuestras vidas. Entonces aquí hay algo especial, porque la gracia de Dios la cubrió a ella, por ella sentirse necesitada de Dios. Cuidado con esto, porque hay gente que a veces siente que no necesita. Ay, yo soy bueno. Ay, no, Dios. Ay, no, es que yo con Dios. Ay, no. ¿Qué sería de la iglesia sin mí? Esa mujer, ese hombre es la gran panacea. Cuidado. Cuidado. Nosotros debemos entender que si hoy somos salvos es la gracia de Dios. Amén, amén. Ninguno de nosotros hoy puede ostentar nada de lo que tiene en sus fuerzas. Es por la mera misericordia de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que humillarnos delante de Él. Ahora, si uno mira por ejemplo el caso de Saulo o Pablo, pues ya en la conversión de él, ¿se acuerdan dónde está la conversión de Pablo? Lo hemos hablado mucho estos días. Hechos que, muy bien, así que aprender la Biblia. Así que aprender la Biblia. Hermano, aquí uno encuentra cosas muy profundas en la vida de Pablo. Mire que dice Saulo, antes de ser Pablo, respirando aún amenazas y muerte. Mire que no dice amenazas de muerte, dice y muerte. Contra los discípulos, la Biblia dice que él asolaba ciudades. O sea, eso era una locura, me imagino cómo entraba, hermano, y uy, terrible. Y dice contra los discípulos del Señor, entonces vino al sumo sacerdote, le pide cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hubiera hombres y mujeres porque ellos le llamaban los del camino, o sea, los que iban del camino del Evangelio, los trajeran presos a Jerusalén. Dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodea un resplandor de luz del cielo, cae en tierra, oye una voz, o sea, hay un trato de Dios directo con él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice: ¿cómo así? ¿Quién es el Señor? Y él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Este concepto es el mismo que hacen los toros contra los rejoneadores, dar cosas contra el aguijón. Es ese toro que usted ve que el rejoneador está ya chuzándolo y el toro sigue así y se hace más daño, porque entre más molesta el rejoneador, hace cosas y se hace mucho daño. Entonces Jesús le está diciendo a Pablo: estás peleando contra lo que no debes pelear. Esta lucha tuya es infructuosa. Entonces dice que Pablo hubo algo tremendo, porque dice: temblando y temeroso dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Y miren lo que pasa. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque oyeron a la verdad la voz, mas no veían a nadie. Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Él se cae y después de tener la experiencia con el Señor queda ciego. Entonces entra a Damasco y dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Metió en ayuno el hombre ahí de una. Y dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías. Muy bien, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Mira lo que le dice Dios: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él está dormido. No, no. ¿Por qué lo digo? Porque me interesa más su actitud. Puede ser de verdadero arrepentimiento, puede que no, pero lo que Dios habla de él me está mostrando lo que estaba ocurriendo. Está mandando verdaderas conversiones. Entonces mire que fue algo inmediato. Deja de comer y entra en un proceso de meditación, de oración delante de Dios. Es lo que uno analiza ahí. Bien. Y dice: y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Tremendo eso. Algo pasó en él.
parece otro Pablo. Bueno, y eso que no hemos leído hacia atrás, cuando la muerte de Esteban, que él consintió la muerte de Esteban y a los pies de él colocaron las vestiduras, no es que el Pablo era terrible. Un hombre que asolaba el cristianismo y llegar a una posición de orar y de que Dios trató con él, y no solamente le dice, por ahí va a llegar uno, sino que le dijo, va a venir un hombre llamado Ananías. Ya Pablo estaba esperando, Saulo en ese momento estaba esperando que llegara Ananías. Ananías era el creyente, ¿cierto que sí? Pero miren la actitud de Ananías. Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a los santos de Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mejor dicho, dijo, ay Dios mío, usted me va a mandar allá a la boca del lobo. ¿Cuál de los dos tuvo mejor actitud en el momento? Saulo está desesperado, necesitado de Dios. El otro, como a veces somos nosotros, nos relajamos porque ya tenemos al Señor. Y el Señor nos dice, vaya, y uno dice, ¿a dónde? Pues yo sé que a donde lo estoy mandando, ay Señor, es que la leche, es que Señor, es que no puede ser otro día. ¿Ha pasado? ¿No le ha pasado a usted? Que Dios le ha mandado algo y usted, hermano, yo tengo gente aquí en la iglesia tan terrible que me dicen, pastor, usted sabe que hay uno tan rebelde con Dios. A mí me dicen cada rato, pastor, uno tan desobediente. Pastor, es que yo no tengo carácter. Pastor, es que yo no soy capaz de decir que no. Pastor, yo quiero obedecerle a Dios, pero es que hay pastor. Bueno, Ananías tuvo esa situación. Pero mire que el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Dios ve en Pablo una verdadera conversión. Y de ahí en adelante uno va a ver la vida de Pablo y uno dice, Dios mío, ¿dónde está el Pablo grosero? ¿Dónde está el Pablo altivo? ¿Dónde está viendo las actitudes del Pablo anterior y lo que él mismo cuenta de su vida? No, hermano, este hombre se convirtió. Y sería muy bueno que tomáramos tiempo después y miráramos paso a paso la vida de Pablo. ¿Cómo fue la conversión de Pablo? No, eso fue algo hermosísimo. Pero bueno, no nos da tiempo de llegar hasta allá. Y dice, porque su instrumento me escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario que sea testigo. ¿Sí es eso? ¿Cuánto le es necesario para ser por mi nombre? Me gusta. Jesús, en Hechos, capítulo 1 habla y le dice a los discípulos, me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria. Pero el término que utiliza griego como testigo es mártiros. Y es exactamente el mismo término que utiliza con Pablo. Entonces cuando le dice a los discípulos, dicen, ustedes van a sufrir siendo mis testigos. Y le dice a Ananías, este hombre va a ser instrumento y él va a aprender va a experimentar sufrimiento. Así es que si usted piensa que usted va a ser un discípulo del Señor sin sufrimiento, le están enseñando un evangelio que no es de la Biblia. Hay momentos difíciles. ¿A cuántos les gusta lo que acabo de decir? Bueno, ¿a cuántos, a pesar de que no les gusta, entienden lo que acabo de leer, de decir? Amén. ¿Y cuántos lo aceptan? Aunque no les guste. Amén, amén. Ay, esos amenes, por Dios. Parece que estoy en la iglesia vacía. ¿Cuántos? Amén. Hermano, hay que aceptarlo. Es el evangelio. O le estoy leyendo otro libro diferente al evangelio. Porque es que parece como que la iglesia, cuando se habla de bendiciones y todo, y que el Señor va a derramar bendiciones, todo el mundo dice amén. Pero cuando está hablando de estas otras bendiciones, estas también son bendiciones. ¿O es que las pruebas no son bendiciones? ¿A cuánto le gustan las bendiciones? Amén. Ay, sí, bajar un poquito. ¿A cuánto le gustan las bendiciones? Amén.
¿Y a cuánto le gustan las pruebas como bendiciones? Amén. Nos tiene que gustar, hermano. Bueno, ya decía un pastor más incómodo esa vez, que aunque no digan amén, es amén. Yo creo que tendríamos que decir igual. Pero bueno, vamos para adelante. Otra conversión, no me voy a extender más, la del carcelero. Bueno, le decimos la del carcelero, que es la narrada en el capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, vámonos desde el versículo 27. Bueno, Pablo y Silas estaban los encerraron por allá, los metieron en un cepo en el fondo de la cárcel. Y este par de hermanos quedaron dentro de la cárcel. Imagínese usted que usted lo coja por predicar el evangelio, un tumulto de personas y todo, y lo tengan que coger por allá y librarlo y llevarlos por allá y los meten a la cárcel y los meten bien, en una situación bien difícil en la cárcel. Donde cojan a dos hermanos de hoy, ¿qué hacen los dos hermanos? Le dicen uno al otro, sí, por culpa suya. ¿Quién? ¿Usted por qué me dijo que no éramos para allá? No, pero ¿cuál? Eso fue usted, hermano. No, que vea, que hermano, que es que usted también, como habla de, que usted es muy lanzado, porque es que ellos, usted ve la predicación de ellos y todo eso, y empezó ahí, empezaría eso así, ¿cierto? Normalmente pasa eso. Por culpa suya, hermano, no diga que el Señor, ¿cuál? Debemos de ser más prudentes, yo no sé qué. ¿Sabe qué hicieron este par de caballeros cuando cayeron a la cárcel? ¿Qué hicieron? Estaban cantando himnos y todo, aleluya. ¿Qué cantarían? Estoy alegre porque Cristo me salvó. Y sigo alegre, Sí. Si fueran los de hoy dirían, estoy aburrido. Estaban alegres, cantando. Hermanos, yo he entrado en momentos de mi vida de una necesidad muy grande y me ha dado por cantar, llorando y todo, y termino que es que feliz. En una necesidad, adorando a Dios, y termino siendo que es que contento. Pero hermano, estos hombres fueron liberados. Hubo una cosa tremenda, porque las cadenas cayeron, tenían cadenas. Fueron liberados. Y cuando fueron liberados todos ellos, sucedió algo con el carcelero. Acuerde que, bueno, yo no sé si usted lo sabe, el carcelero tenía que responder por los presos. Si se le volaban los presos, ¿qué le iría a pasar al carcelero? Él pagaba por los presos que le volaban. Hermano, y que se le vuelen los presos significaba, hermano, que llore. Él sabía que se le venía encima. Y cuando sucede todo esto, leámoslo. Vamos por el versículo tal vez 25. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano, que se suelten las cadenas así por así, pues fue Dios. Despertando el carcelero, imagínate, el carcelero estaba dormido. Bueno, era celador, no sé cómo era que ellos se la cuidaban, de todo estaba dormido. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, lo primero que hizo fue coger la espada y el jaricari, tirarse sobre la espada y matarse, porque pensó que los presos se le habían volado. Es que era una cosa terrible, era mejor matarse que lo matara. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Ustedes se imaginan la actitud de los presos al ver ese milagrote? Los presos no se volaron, hermano. Hermano, es que eso es imposible. Tuvo que haber sido una obra de Dios. Cuando ese hombre toma esa decisión y se da cuenta que no se han ido, dice que pidiendo luz
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Es más, lo sacó. Él no los podía sacar, pues hablándole en términos, pero confió. Él vio algo. Él vio algo sobrenatural. Fue un trato de Dios. Ahora hablamos de este muchacho, un trato de Dios. Cuando Miriam me llamaba, yo le decía, tranquila, hermana, tranquila, mi hermana, que soy Dios. Usted no lo ve y estaba quebrantada. Estaba muy quebrantada. Dios trata. ¿Qué hace Dios? Dios sabe cómo tratar. ¿Qué le pasó a usted cuando lo acercó a los pies del Señor? Un trato. Amén. Y le dijeron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, este Señor sí se convirtió. Ellos eran 2 presos más. Y su actitud fue tremenda. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Y a este hombre carcelero le dicen, serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en casa. Y a todos los que estaban en casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas a unos presos que trataban mal, que tiraban al fondo de la cárcel. Se bautizó con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Tremendo lo que sucede con este hombre. Características de este hombre: un gozo verdadero, reconocer lo que Dios hizo en ellos, la necesidad de salvación, el dar pasos hacia la salvación, Arrepentimiento genuino. un cambio de actitud, un deseo de abrazar la fe en el Señor. Algo tremendo sucedió en la vida de él. Entonces lo primero que ha de suceder en nosotros es un cambio de vida. Otras cosas van a cambiar, pero lo primero que va a cambiar es acá. Puede que al estar recién convertido, muchas cosas no cambien totalmente, pero el Espíritu Santo va a empezar a guiar. Amén. No force a una persona que el Señor está transformando en cambiar de una. ¿Cuánto se demoró Dios en cambiarlo a usted? La persona va a cambiar. Tiene que haber una necesidad en la persona de congregarse, de buscar, de escuchar la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Yo tengo que escuchar la palabra. Para adquirir fe, yo tengo que ser muy de la palabra. Para que el Señor obre. Amén. Mire que en el caso de ellos se nota algo de los que acabamos de ver: entusiasmo y fe, deseo de escuchar la palabra. Hay gente que se convierte y nunca se congrega. Bueno, lo que Dios obró en esa persona en el momento tan especial no puede quedar ahí, porque pasa lo que dice en la parábola del sembrador: lo que el Señor coloca en esa persona, viene el adversario y lo va a hacer daño. Por eso cuando alguien se convierte, usted tiene hermano que pegársele a la mecha. No puede dejar que el adversario mine esa vida. Usted tiene que estar ahí, acompañando a la persona que convirtió. Pero hay gente que se convierte y no hay quien lo visite. Y la persona dice, ahí lo llevé a los pies del Señor, allá Dios con él. No, hermano, pegadito. Es un bebé espiritual. ¿Qué hace uno con un bebé? Vida. Los cuidados. ¿Cuáles son los cuidados del bebé? Alimentarlo, cambiarlo. Si se ensucia, limpiarlo, cambiarlo. Si tiene hambre, Alimentarlo. si se desanima, Animarlo. todo lo normal. Tenemos responsabilidad con estos bebés, son bebés. Gracias a Dios, porque la obra del Espíritu Santo es en ellos para llegar al Señor, convencer de pecado y de juicio, de pecado, juicio y justicia. Pero ya ellos en el camino del Señor empiezan a formar y nos utilizan nosotros para formarlos. Amén.
esa conversión ha de llegar por la gracia de Dios. Es una forma como Dios trata. Hermano, yo he visto unas personas que tienen una sensibilidad en el momento de la conversión porque Dios viene tratando áreas de su vida. Dios viene doblegando, Él va a doblegar a la persona. Ella va a ver la necesidad de abrir su corazón a Dios, de entregarle su vida al Señor. Un cambio ha de suceder en una persona bajo estas circunstancias. Nadie va a ser salvo por ser buena gente. Gente buena es la que uno ve en la calle. Y a mí me da tristeza de creyentes, porque muchos cristianos dicen: ay, esa señora es tan buena, ay, eso es un ánima de Dios. Lo único que le falta a esa persona es tener al Señor en el corazón, no más. Está condenada. Peligroso cuando una persona es tan buena gente, sin Dios. Es mejor que sea muy mala gente y Dios la cambie. Porque si es tan buena gente, ¿para qué Dios? ¿Me logro entender? La persona tiene que sentir su pecado en sí. Tiene que sentir la necesidad de Dios. Porque la conversión es una necesidad de salvación. Es verse, encontrarse perdida la persona. Aun Pablo, en medio de ese celo por las cosas que él tenía, en su corazón había muchas cosas terribles. Mire que cuando él cuenta su conversión y en sus predicaciones, Pablo está mostrando que era una persona que no tenía paz. Era un religioso. Déjeme decirle que hay gente religiosa que no tiene paz. Yo conozco gente religiosa que hasta tienen Biblia y no tienen paz, porque no han tenido una vida de piedad. Ahí es cuando el texto bíblico que dice: no hay paz para el impío, y la gente cree que el impío es el inconverso. Impío es no pío, no piadoso. El impío es el que viene a una iglesia, sea cual sea, puede cargar la escritura, sea cual sea su creencia, pero no profesa la fe, no es capaz de profesar la fe. Entonces es un impío, o sea, no piadoso, no pío. Y en la iglesia no encuentra mucho impío. Gente que no es capaz de ser piadosa. Puede que quiera, aunque hay otros que se esconden detrás de eso. Yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo. Gloria a Dios. Pero es un impío, no piadoso. Pablo era un impío. Conocía toda la ley del Antiguo Testamento, pero era impío, muy religioso. Pero Dios lo lleva al terreno de la necesidad de Dios. Déjeme decir una cosa. A veces las personas más difíciles son las más sensibles a Dios. En el transcurso de mi fe he escuchado hombres que le han predicado el evangelio a narcotraficantes, bravos, de esos asesinos, que nadie les puede decir nada. Aquí tuvimos a Marta Estrada el año pasado, debe estar por ahí atrás, hay que invitarla. Y Marta Estrada nos contaba que Dios le permitió ir, no recuerdo, a la casa de uno de esos narcotraficantes, y que Dios le dio palabra, que todo el mundo le daba miedo: vamos a predicarle, oiga, ¿está loca o qué? El tipo le digamos que se arrepienta, nos manda a matar, el tipo es malo. Ella habló, no sé si era chupete, una de esas cosas, chupete. No, chupeta o no, chupete. Y que ella le dio miedo, y que hubo un momento donde Dios le permitió ir y que lloraba. Chupeta era otro. La Kika, ¿no? No, era chupeta o algo así. Y oiga, y ese hombre lloraba, dice ella, ¿se acuerdan? Ella estuvo aquí contando. Ese es el nombre de un narcotraficante, ¿no? Algunos creen que yo estoy hablando de un chupete, no eso es. Le decían así en la película. Y ese hombre lloraba. Y ella decía: yo nunca pensé eso. En Ámsterdam, a ella en un momento de invitada, y fue y le predicó en el lugar de las prostitutas, las mujeres que están
muchas de ellas latinas llevadas engañadas, terminan la prostitución. Y ella decía que son en exhibidores chiquiticos así, y es una cortina y ellas están ahí exhibidas. Y que ella le dio por ir a esa zona y que esa zona es muy peligrosa. Y los que manejan esas mujeres muy peligrosas. Ella contó que ella al hacerlo con ese amor, las mujeres lloraban. Y estando ella, creo que en Estados Unidos, la mandaron llamar. Ella dijo, no tengo plata con qué ir. Y las mujeres recogieron plata, hacían tortas y cosas y que la llevaron, que fue una cosa hermosa. Nos contaba Marta. La gente necesita de Dios. No le dé pena hablarle a un político. Si tienes la posibilidad de hablarle a alguien que está en eminencia, si es muy peligrosa la persona, Dios le da ese privilegio. Ay, todos necesitamos de Dios. Les he hablado de la conversión de esa pareja rica la muchacha del servicio era creyente. Y ella todos los domingos para la iglesia que le da permiso de ir. Tenía su espacio para buscar de Dios. Y un día, siendo que ellos tenían doctorados encima, tenían carreras, supuestamente eran muy triunfadores. Un día estaban peleando y una cosa, y ella dijo, yo no me aguanto más. Y le dijo, hágame el favor y se me sienta usted ahí. Y le dijo a la señora, usted también. Y ella dijo, me van a echar de la casa. Como yo, la muchacha de servicio, sentándolos y confrontándolos, y les digo, orgullosa, usted necesita a Jesús. Y le dijo al esposo lo mismo. Y les dijo, hoy mismo se tienen que arrepentir y arrodillarse en el mismo y pedirle perdón a Dios. Eso no es algo fácil. Y la pareja se entregó al Señor, y al domingo la acompañaron a ella, que era la muchacha de servicio, y ella los pastoreaba. Y nosotros nos da miedo decirle al patrón, ay, me echan. Pues hermano, si lo echan, hermano, gloria a Dios. Por ahí hay una canción vieja. ¿Esa era de quién? El conjunto verdad. Y ellos cantan una canción que es que bueno, ellos cantan algo, me echaron de la casa porque ando con el rey. Y ellos pararon la canción y decían, oiga, y si usted necesita predicar al patrón, predíquele. Y que se enoja el patrón, entonces se va cantando con nosotros, me corrieron del trabajo. Parece chistoso, pero hay que ser osados, porque hay gente que nadie les habla del Señor porque les da miedo, y son gente que necesita la conversión. Entonces, en la conversión se necesitan las cosas. Por ejemplo, necesita arrepentimiento para que haya conversión. Ser confrontado, lo que estoy hablando, con el pecado. La persona tiene que darse cuenta que la vida que tiene no agrada a Dios. A la gente, para que reciba a Jesús, no le ruegue. Oye, usted recibe a Cristo, ay, reciba. Vea, si usted recibe al Señor, le da casa, carro y beca. Es el peor mensaje del Evangelio. Usted llega al Evangelio y se le mejora la vida. Perdóneme, a veces se le complica más. No le lo diga nada. Y la gente así, es que llevan a la gente al Señor, ahí no se convierte la gente. A la gente hay que confrontarla con su necesidad y hacerles ver la necesidad de Dios. No le ruegue, dígale, usted es un pecador que necesita de Dios. Arrepiéntase de esa vida, y hay alguien que le da una vida mejor, pero tiene que morir a eso. No puede seguir como va. Amén. Y el elemento más grande que tenemos nosotros en la conversión, y eso lo estamos viendo en los testimonios que acabamos de analizar. Que Pablo dice, ay, no vea, no, mire que la situación fue de frente. La mujer en la casa de Simón necesitaba de Dios. Amén. La conversión de Pablo fue confrontado, era un religioso y fue confrontado. ¿Cuál es el elemento de la conversión? Pues la palabra. Cuando los soldados van al campo de batalla, ¿cómo los ve usted? Pues, ¿cómo muestran las películas que estaban ellos? Afilando la espada. Muy bien. ¿Cuántos tienen la espada afilada? Ni la cargan ya.
A ver, ¿usted ha visto a un policía sin el revólver? Pues ya son pistolas. ¿Usted lo ha visto sin ellas? Yo no he visto el primer policía que no ande armado. Los peladitos por ahí que andan con bolillos, ¿se acuerdan? Va como los cogieran en las marchas y los ponían a correr. Pobre bolillo. Bueno, la norma ha cambiado también. Bueno. Pero ¿cuántos de aquí no cargan la espada? No la cargan. No la saben. ¿Usted cree que con palabras bonitas la gente se va a convertir? Carreta. La palabra convierte. La ley de Jehová, ¿qué dice? Lo leíamos hoy. Es perfecta y convierte el alma. Es la palabra la que cambia a la gente. No son palabras bonitas. Pero la aplicación de ellos por allá en Hebreos 3:19, en Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos y creer en el Evangelio. Oiga, yo les digo una cosita que usted tiene que saber. La palabra de bendición. En Hechos 11:15 es tremendo lo que enseñan. ¿Y qué él está enseñando? Está hablando de la predicación de Pedro. Y mira lo que dice: y cuando comencé a hablar, está hablando del concilio de Jerusalén, que pasó con esta gente que no eran judíos, y dice: cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. La palabra, un elemento importante y vital en la conversión. Romanos 1:16 nos dice que la palabra es poder de Dios para salvación. Pablo no dice que él los engendró a ellos en Corinto, a los corintios, con la palabra de Dios. Dice: en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El poder de la palabra de Dios. Y Dios ha de usar. La gente está esperando, no, que el Señor cambie a Sabaneta. ¿Y usted cómo piensa que el Señor va a cambiar a Sabaneta? Algo hará. ¿Me acuerda la de Celio? ¿Cómo se llama el amigo de Celio? Celio y el otro. Todos. Yo no sé si era caso. Ahí donde debajo de ese palo de mango. Celio, ay, qué mango. Cierto. Coge uno, él cae. Tan de buenas que le cayó en la boca. Ay, ¿a qué sabe? Yo no sé, él se derrite. El Señor va a cambiar este municipio. ¿Y cómo lo cambia? Él verá. Nosotros somos llamados. Nosotros somos responsables de la conversión. Dios lo hace. La obra es de Dios, pero el instrumento de Dios somos nosotros. Instrumento para llevar la palabra, para que la gente reciba al Señor. Amén. Santiago 5:20: el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No es que se las cubre él que está predicando, sino que está hablando de ese pecador que el Señor ha transformado. ¿En cuánto es el día de salvación? Predicando ellos decían: hoy es el día de salvación. La salvación es cuando usted y yo llegamos con el mensaje a una vida. Ese es el momento de salvación. Amén. La gente ha de convertirse, el Señor ha de obrar en sus vidas. Filipenses dice que Dios es el que coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, Él dice que ninguno puede venir al Señor si Dios mismo no lo ha hecho. Pero nosotros somos instrumentos en la mano.
Cuando una persona se convierte, no anda conforme a la carne, anda conforme al Espíritu de Dios. Romanos 6:11. Su viejo hombre fue crucificado. Romanos 6:6. Dios nos viste de un nuevo hombre. Efesios 4:4. Ya no vive para la carne, vive para Cristo. Romanos 8:1. Antes de la conversión seguía la corriente del mundo. Efesios 2:2. Y vivía en la carne, conforme a las concupiscencias de su propia carne. 1 Pedro 4:2. Pero esa persona va a ser adoptada en una familia, en la familia de Dios. Y no hay nada más precioso que la familia de Dios. Dice, pero si Cristo está con vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, para que no, pues no habéis recibido, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Cuando una persona cambia, es revestida de humildad. Mateo 18, del 1 al 4. Él dice que Él nos quiere llevar a ser mansos y humildes de corazón. Mateo capítulo 11, 29. Si somos discípulos del Señor, seremos como Él. Filipenses 2, del 5 al 8. Seremos revestidos de justicia y disfrutaremos de su obra en nuestras vidas. Esa es la conversión. Esa es la obra de conversión. Cuando una persona ha llegado a esto, su vida ha sido transformada. Entonces conocemos muchas personas que no han sido transformadas, que aunque asisten a la casa de Dios, todavía no han experimentado un nuevo nacimiento. ¿Cómo estamos nosotros hoy? ¿Cómo es nuestra vida hoy delante de Dios? ¿Qué hemos experimentado hoy? ¿Amamos las almas perdidas? ¿A cuántas personas les hablaste de Dios? Ayer, en esta semana, en este mes que inició. ¿No será que hoy es necesario decirle al Señor, Señor, soy deudor? Tú me has dado la salvación, pero no estoy aprovechando lo que tú me has dado. Señor, yo quiero colocar en esta hora la vida de cada uno de mis hermanos delante de ti. Te ruego, Dios, que coloques en nuestro corazón el deseo. Bueno, tú nos has hablado por la palabra, no vivimos por sentires ni deseos, pero en esta noche, de acuerdo a tu palabra, mueve nuestros corazones, Dios, para poder, Señor, ser instrumentos en tus manos. Yo no sé cuántos de los que han escuchado en esta noche tienen que decirle, Señor, yo creo que soy un impío, no hay piedad en mi corazón, quiero vivir para ti, pero me cuesta. Toma control de mi vida. Transfórmame, Señor. Entiendo que la fe la quiero a través de tu palabra. Me comprometo a leerla, a estudiarla, para que sigas formando, Señor. Sigas sembrando esa semilla de amor en el corazón y de entrega a ti, Señor. Tal vez hubo un momento en tu vida donde estabas disfrutando de tenerle a Él y has dejado toda esa bendición. Dile a Él en esta hora, aquí estoy. Transforma mi vida y mi corazón. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Nosotros nos gozamos en el Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta hora. Qué bueno es Dios con nosotros. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hora.